está estático permanecerá estático a menos de que una fuerza lo detenga. Todo paciente que está en movimiento permanecerá en movimiento a menos de que otra fuerza lo haga frenar. Con estas leyes, pero verás, enfocadas al paciente en trauma, cuando hablamos de trauma siempre tenemos que hacer referencia a energía cinética. La energía cinética va a ser igual a la masa por velocidad al cuadrado. Y hablando de medicina, la energía cinética va a ser la representación clínica de las lesiones que va a presentar el paciente al momento de ingresar al servicio. ¿Qué nos dice esto? La energía cinética va a ser proporcional, directamente proporcional a la masa y a la velocidad. Quiere decir que si hay mayor masa, mayor energía cinética y mayor impacto y lesiones clínicas en el paciente. A mayor velocidad, mayor energía cinética, mayor clínica y semiología de trauma y de daño en el paciente. También tenemos que tener en cuenta la fuerza de detención, cómo se detiene el paciente y en qué se está deteniendo el paciente. Van a haber superficies donde el paciente viene y desacelera en cero y superficies donde el paciente va a absorber parte de la energía cinética que lleva el cuerpo. Y eso también va a ser representado en las lesiones que el paciente va a tener. Para eso, entonces, se han inventado mecanismos para absorber la energía cinética. Eso hacen los cinturones, absorben energía cinética que llega al cuerpo al momento de un impacto. Sin embargo, las leyes de la física son exactas. ¿Qué dice la ley de la física? No importa el mecanismo que absorba. Si tiene gran masa o si va a alta velocidad, no hay cinturón que valga o va a tener lesiones. Cuando hablamos de trauma tenemos que siempre hacer referencia a una palabra que no tenemos en cuenta, que es la palabra cavitación. ¿Y qué es la cavitación? Con este ejemplo vamos a hablar de energía cinética y cavitación. Tenemos un cuerpo estático que vamos a poner en movimiento por otro objeto. El cuerpo que está estático va a ser puesto en movimiento. Ese cuerpo va a generar una velocidad. Y ese cuerpo con una velocidad, esa masa con una velocidad, va a llegar a un punto en que va a desacelerar. Sobre una superficie dura que no va a hacer, absorber el impacto, sino que va a desacelerar en cero. ¿Y a qué hace referencia la palabra cavitación? Cuando un cuerpo sufre un trauma, ¿qué pasa con las partículas? Se van hacia la periferia y nos queda la cavidad. Siempre que nosotros recibamos un paciente politraumatizado, con historial de trauma, siempre hay que pensar en esto. Y nosotros no lo pensamos porque muchas veces no lo vemos. Otro ejemplo, tenemos una masa a la cual ponemos una velocidad y golpeamos un objeto sólido. ¿Qué pasa con este objeto sólido cuando lo golpeamos? Se genera una cavidad. Pero ¿qué peculiaridad tiene el objeto sólido? Que se deforma la arquitectura y no la recupera. Versus el mismo ejemplo en un objeto blando. Se deforma, se crea la cavidad, pero la arquitectura superficial vuelve y se recupera. Sin embargo, la cavidad queda. En este tenemos la evidencia de la cavitación, pero en este no. Y en este es el que genera problemas porque esta es la cavitación oculta que nosotros no vemos. Esa representación de esquema del objeto sólido y el objeto blando, cuando lo llevamos al cuerpo, entonces tenemos los órganos blandos, el sistema musculoesquelético, y tenemos los órganos fuertes, duros. Y tenemos los órganos blandos como el pulmón y otros órganos donde se van a generar cavidades al momento del impacto. Unas van a ser visibles clínicamente con la hemorragia, la fractura, otras no van a ser visibles y van a permanecer ocultas a medida que empiecen a avanzar y el paciente empiece a presentar síntomas. Pero ojo, con solo el aporte de la historial de trauma nos hace ya estar pensando que el paciente tenga esas cavitaciones. Nuestro deber en el servicio de urgencias, ¿cuál es? Ir a evidenciarlas, ir a buscarlas, ir a dónde están, qué cavidades están para descartarlas. Cuando un cuerpo colisiona, tenemos dos tipos de impacto. Tenemos el primero, que es el impacto del cuerpo, que va a generar unas lesiones, y tenemos el segundo impacto, que es el más importante y más grave, que es el impacto de los órganos. Entonces, primero, el impacto del cuerpo va a generar las cavitaciones que vemos. El impacto del cuerpo va a generar las fracturas. Pero el impacto que va a comprometer la vida del paciente va a ser el de los órganos. Los órganos quedan acelerando y desacelerando dentro de la cavidad. Porque los órganos no están fijos a la cavidad abdominal, torácica, encefálica, sino que ellos se encuentran unidos por una red de ligamentos. Cuando uno se pega en el tórax, el pulmón y el corazón quedan acelerando y desacelerando dentro de los límites de la cavidad. Y eso va a predisponer al paciente a muchas lesiones. Aquí tenemos, primer impacto,
va a generar tipo de fracturas. ¿Cuáles fracturas? Tórax volante, tórax inestable, la fractura costal. El segundo impacto que va a generar, la contusión, el mecanismo del trauma, que es el segundo, va a ser más perjudicial para el paciente. Ahora hay que saber cómo ingresa un paciente y cuál va a ser la clínica de un paciente que ingrese así o así. Este paciente ni ingresa, este no llega, esto es fácil. El otro, pues, ¿qué vamos a encontrar? Y hay que saber qué método diagnóstico ejecutar. ¿Qué encontraríamos? Líquido libre en el abdomen. Difícil saber qué es específicamente por la red vascular renal. Por eso se crearon mecanismos para hacer la atención y manejo de estos pacientes. Posiblemente el taponamiento cardíaco, si no es una ruptura completa, si se encuentra más abajo, si es un daño del ventrículo o la eflusión pleural, si es más arriba de ese nivel. Acá en este paciente, pues, por favor, prudencia, imágenes, porque siempre me regaña. Pero es importante saber, en este paciente, ¿dónde está el trauma? Es mucho idiota. Este paciente ingresa perfecto a la clínica, sin ninguna lesión externa. ¿Dónde está el trauma? De cabeza a cola. ¿Cuál es nuestra función en el servicio de urgencias? Diagnosticar, descartar o confirmar que el trauma no sea encefálico, torácico, musculoesquelético, abdominal. ¿Por qué? Necesitamos saberlo para estandarizar, individualizar y categorizar al paciente, y de acuerdo a eso, la elección de las maniobras. Nuestro paciente en trauma siempre es el modelo pediátrico, porque nuestro paciente, por distribución, tamaño y espacio, el trauma siempre da en todo el paciente. Por eso es importante, cuando ustedes reciban un trauma, estén pensando en todo, no esperen a la presentación de los síntomas, porque ahí ya debe ser tarde. Primer impacto, ¿qué generaría? La fractura de la bóveda craneana. Segundo impacto, la muerte axonal difusa, que es uno de los mecanismos o lesiones que se genera en el trauma encefalocraneano de la masa encefálica, chocando, acelerando y desacelerando dentro de la cavidad. Y ahí pues vamos a tener algunos tipos de pacientes. Este, en el mejor de los casos, así ingresa, este es 24 horas después, se metió en el plato de comida del perro de la casa. 24 horas después no le pasó nada. Uno esperaría ojo por fuera, sangre, hemorragia, dañado el sistema nervioso, que haya quedado todo. No le pasó nada. El manejo se hizo, se manejó como un encefalocraniano con hipertensión y el paciente favoreció. Resultó favorable. Hablé con Sergio para ver qué podíamos hacerle al hueco y me dijo, déjelo quieto. Y trate con antibióticos para prevenir la sinusitis, porque estaba directamente en el seno. Hay otros un poquito más graves. ¿Cuándo apareció? Marica, qué brutal. Sorry. Mierda. Pero bueno, no soy yo. Hay que tener en cuenta este paciente, el paciente felino de trauma maxilofacial, siempre, y sobre todo un braquicéfalo, siempre hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Porque ese paciente, listo, el cirujano llega, lo ve, le pone a hacer clases y pasa huecos y todo, y después no cuantifica que ese paciente no va a comer y no va a respirar bien. Entonces, tener en cuenta siempre hacer las maniobras invasivas que el paciente requiera. Tener en cuenta, este es el postquirúrgico, apenas salió el paciente, y valorar esto, que es la vía aérea. Manejar una vía aérea quirúrgica es supremamente complicado. Ustedes no saben cómo se obstruyen estas vías aéreas. Y hacer un cambio de esa vía aérea cuando el paciente se la saca es un gallo, casi que toca por intubación retrógrada, porque es muy difícil intubar este tipo de pacientes. Y cuando uno empieza a valorar la vía aérea es cuando uno empieza a ver estos tipos de pacientes. Ahí es cuando uno va a valorar si tomarla, si hacerla, cuándo hacer una quirúrgica, cuándo hacer una básica, cuándo hacer una tráqueo, cuándo hacer una crico. Cuando empieza a ver uno de estos tipos de pacientes que se mueren básicamente por la obstrucción de la vía aérea, que es el primer mecanismo de estabilización de un paciente. Siempre mantener una vía aérea permeable, la mayoría de las veces no es tan permeable. Y si el paciente está post-reanimación o en una reanimación, la reanimación sí que genera trauma del pulmón, siempre va a generar edemas severos. Siempre estar limpiando y garantizando que la vía aérea está permeable. Ya otros casos con alteraciones del sistema nervioso periférico y central, traumatismo IBI, también se metió en el plato de la comida del perro de la casa. 24 horas,
Y hay que saber que estos pacientes categorizados están dentro del paciente TEC, pero TEC pediátrico, que también va a estar limitada a las maniobras y la ejecución de fármacos empleados en el paciente. La mayoría de tiempos favorables, los TECs. Otros casos no tan favorables, el traumatismo encefalocraniano, que ingrese, hace 15 minutos lo cogió el carro, ingresa en esa condición, y lo primero que nosotros hacemos es mirar el estatus epiléptico, cuánto dura la convulsión, cada cuánto se está presentando la convulsión. No se frena de inmediato, porque debemos saber y cuantificar el daño que está teniendo el sistema nervioso central. Este paciente convulsionaba 4 minutos y después volvía a detonar la otra convulsión a los 15 minutos. Era un paciente que estaba fritando el cerebro tras convulsión, una actividad eléctrica muy fuerte. Entonces, este es un paciente que pasa terapia de sueño. La terapia de sueño debe ir acompañada de la ventilación mecánica. Muy duro hacer una terapia de sueño. Y más acompañándolo de la ventilación mecánica. Esto implica todo el desgaste y el entrenamiento del personal. Por acá vemos la frecuencia cardíaca. Por acá está muy baja, 74, 77, porque el paciente se nos estaba empezando a herniar. Estaba empezando a hacer la tríada de Cushing, una miosis no responsiva y la frecuencia cardíaca bajando. Entonces el paciente entra en paro cardíaco. Entra en paro cardíaco, hacemos la craniostomía descompresiva mientras estamos en la reanimación. Vamos a ver la pupila y la pupila ya está dilatada, sin embargo es un paciente que fallece. Miremos la pupila. Ojo, por esos pacientes están diciendo, me hernié, me jodí. Y pacientes sin ventilación mecánica, su soporte es completamente dependiente de las máquinas. Soporte para paciente de cuidado intensivo, no es un paciente fácil de manejar y es un paciente con muy mal pronóstico. Entonces, ahí en esos casos también tenemos que hacer un acompañamiento de las personas que están encargadas, más capacitadas que nosotros para hacer el manejo de estos pacientes. Nosotros podemos ponerlos en ventilación, revisar los gases, revisar el monitoreo, pero el neurólogo en última siempre debe brindarnos ese acompañamiento. El doctor Sergio Garzón, que es nuestro apoyo en la clínica cuando nosotros tenemos ese tipo de casos. En la mayoría de los casos también el traumatismo genera que el paciente ya no alcance ni siquiera a llegar, ingrese por trauma, y esto es para garantizar la vía aérea permeable. Este es el mismo paciente que estábamos viendo ahorita, y paralelo, este es post-reanimación, después de este proceso de reanimación. Y así queda el hospital. Y pues, de 40 pacientes hospitalizados, siempre en el día hay una casuística de entre 1 a 3 reanimaciones día. Ojo, paciente en trauma, siempre tenemos lesiones externas generadas por el primer mecanismo del trauma, pero también estas son las más peligrosas, las que no vemos, y hay que ir a evidenciarlas con el uso de las pruebas diagnósticas. Por eso es que cobra relevancia el AFAS, el TIFAS, el PEPLU. No es el paciente que está sanito, que llegó por leve tos, sino en estos pacientes nosotros necesitamos rápido cuantificar y seleccionar cómo va y para dónde va. Por eso la fase más importante de la urgencia es la fase diagnóstica. ¿Cuánto dura la fase diagnóstica? Debe durar, dependiendo de cada paciente, la habilidad del operador. Todo este paciente es candidato a encefalocraniano, maxilofacial, medular, torácico, abdominal, cardíaco. ¿Por qué? Porque sí, ese es nuestro modelo. O sea, el paciente no solo se golpeó aquí en la boca, es un paciente al cual hay que descartarle absolutamente todo. Por eso cuando llaman, nos dicen voy para allá con mi perro atropellado, lo que uno hace es asustarse. Ya uno conociendo los mecanismos del trauma, uno dice, pasa como cuando uno compra el primer monitor, uno hace anestesias sin monitoreo, no se preocupa de nada. Porque uno no ve las arritmias, no ve los bloqueos, no. Cuando usted empieza a conectar el monitor y no sabe, bueno, por lo general uno compra los equipos sin saber, si nos pasa a nosotros con el ventilador, y usted empieza a mirar que el equipo empieza a pitar y a pitar y a pitar, usted se estresa, ¿usted qué hace? Lo apaga y sigue tranquilo. La recomendación.
Bueno, entonces empieza otro mecanismo que es la fisiopatología por encimita, esto es algo muy simple. Cuando hay una hemorragia, viene una hipovolemia, cuando hay hipovolemia, una isquemia, disminuye la perfusión, isquemia tisular, nosotros sabemos que la célula necesita un aporte, lípidos, proteínas, carbohidratos y oxígeno para hacer funciones normales. Como el aporte de oxígeno cae, empieza a producir una glicólisis anaerobia que activa el ciclo del ácido láctico. Este ciclo causa una alteración celular que es a nivel de la bomba de sodio-potasio. ¿Y qué es? Que empieza a entrar más sodio a la célula y empieza a salir más potasio. El sodio es el ion osmóticamente más activo. O sea, entra sodio, entra agua y se produce un edema celular. Y el edema celular, si no se controla, produce la muerte celular. ¿Y dónde hay células? Entonces empieza a ver el fallo multiorgánico en el trauma. Empieza a fallar. Si ustedes toman enzimas en el paciente de trauma, sale ALT alta, creatinina alta, AST super alta, lactato alto. Hay que saber de dónde viene. Y el potasio, ojo, porque el potasio sigue haciendo fiesta ahí. En el trauma torácico, esta es una de las maniobras que usamos últimamente, que es una pleurodesis con sangre autóloga en el neumotórax. Antes de llevarlo al paciente a la toracotomía expiratoria, ha funcionado muy bien. La dijeron hace poco con un cirujano de la Universidad San Francisco en Quito, y es sacar sangre directamente de la yugular y pasarla de inmediato al espacio pleural y dejar quieto y reevaluar. En el paciente con neumotórax, atención, antes de pasarlo a la lobotomía o a la resección en cuña. Lo hemos utilizado 2 veces porque el neumotórax, atención, también casi que es un paciente que no llega a la clínica, pero es tiempo dependiente y se muere, y las 2 veces ha funcionado. Este es algo después, es el paciente. Supremo no salía adelante, siempre recuperábamos aire y aire y aire y aire y aire, 3 días, 100 ml. Y ya, mucho mejor. Otro tipo de ocupación pleural en el trauma, pues es el hemotórax. También los tubos de tórax del doctor César, los tubos de tórax Mylar. Siempre anestesiamos completo al paciente para hacer el drenaje del líquido y paralelo el reclutamiento alveolar, que era algo que no hacíamos. Solo bloqueábamos la pared, colocábamos el tubo y ya. Pero ahora no. Ahora sacamos el líquido y reclutamos completo al paciente. Y hasta que el paciente no sature sobre 95, no paramos el reclutamiento. Y al final uno se da cuenta que trabaja es para ellos. Uno maneja a los pacientes, pero al final del día uno se da cuenta que lo que hace es aliviar familias. Para el beneficio de nosotros, para riqueza de nosotros, no sé acá, pero en Bogotá el nivel cultural de las mascotas es muy alto, muy alto. Y ya el propietario es el que exige el servicio de urgencias, exige los tubos de tórax, exige la consulta por el especialista, exige la unidad de cuidado intensivo, y eso nos ha permitido trabajar de una manera un poco más adecuada. Sin embargo, todavía cometemos errores. Tienen 8 meses, precioso. El rasurado, pues ahí sí perdonará. Bueno, seguimos. La hipovolemia, pues el cuerpo no puede dejar que siga la hipovolemia, entonces el mecanismo compensatorio es ir a estimular la médula de las adrenales, liberando catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que van a aumentar la fuerza y el trabajo cardíaco. Pero por otro lado, el potasio libre también nos está llegando al miocardio y está hiperpermeabilizando la membrana, o sea, volviéndolo refractario, y el cuerpo en ese momento tiene 2 fases del shock y del trauma, que es compensada y descompensada. ¿De qué va a depender? De la patología primaria y del paciente, y hay que saber, porque por un lado el cuerpo le está diciendo trabaje, y por el otro lado le está diciendo no trabaje, entonces el corazón se vuelve loco, se para. Y en el ciclo de la frecuencia cardíaca nosotros debemos saber si es una taquicardia compensatoria, por ejemplo compensando una hemorragia aguda, o es una taquicardia que nosotros ya garantizamos que no hay ningún foco hemorrágico y sigue taquicárdico, y hay que saber que hay que frenarla, porque en el segundo ciclo, que es la diástole de los ruidos cardíacos, es donde el corazón se oxigena, y cuando el paciente está taquicárdico, el segundo ciclo es el que se acorta y es donde disminuye el aporte de oxígeno al miocardio, y ahí por ahí podemos tener problemas. Este es Apolo, un paciente de trauma muy especial, porque Apolo ingresa por traumatismo, llegan en el carro
y el paciente lo había mordido un perro, pero el paciente ingresó muy bravo, no se dejaba sacar del carro, son de los que se meten allá debajo en las sillas de atrás, y el paciente nos tocó esperar a que estuviera un shock hipovolémico por la hemorragia para sacarlo. Después que lo sacamos, este es el examen de ecografía pulmonar, donde vemos un neumotórax, acá no, acá está normal, pero acá empieza el código de barras. Y aparte de eso, el mordisco. Entonces era un domingo, 9 de la noche, el cirujano que llegaba más rápido me llegaba en 45 minutos, entonces yo dije, no, Apolo no alcanza a llegar con un foco hemorrágico activo en el abdomen, entonces yo dije, bueno, trémelo. Las mordidas son así, es como el efecto iceberg del éxito. Lo que se ve no es nada a lo que pueda estar pasando. Entonces entramos a Apolo y Apolo tenía 2 perforaciones intestinales en diferentes sitios. No hay ningún problema si es un cirujano experimentado. Yo no soy cirujano experimentado y a mí hacer una enteroanastomosis pues se demora mucho tiempo. Es un paciente que no cuenta con el tiempo para una anestesia tan larga. Y pues, sin embargo, pues ahí logramos hacer la corrección. La pared abdominal parecía un chinchorro, una marca llena de huecos también. Por debajo la piel tenía muchos huecos. Y pues el paciente logramos nosotros sacarlo del pabellón quirúrgico con muy mal pronóstico porque tenía barro, tierra en el abdomen, igual hicimos el lavado. Y bueno, este es Apolo 24 horas después y este es Apolo en estos momentos. Hay un fenómeno que está pasando chévere también, y es que casi todos mis pacientes tienen Instagram. Yo puedo preguntarles cómo va la recuperación, cómo se han sentido. Yo creo que me contesta la mamá, pero no hay un puede buscar a Apolo en Instagram y le preguntan. Bueno, y esta es la historia narrada también de su Instagram. El trauma por mordidas, entonces esta mordida sí preferí dejarla quietica y esperar al cirujano porque eso se veía muy complicado, y el control de daños que hice fue hacer un vendaje con hielo mientras en media hora llegaba el doctor Julio Mora y el doctor Daniel, que es el anestesiólogo, y el doctor Julio, que es el cirujano, y me ayudaba también un domingo en la noche. En ellos encontraron que había una ruptura de todo el complejo vascular, pero no en transinodorsal, se pudo hacer la corrección, y este es el paciente 7 días después cuando va a la casa. En el trauma abdominal la ecografía es muy importante porque nos ayuda a clasificar al paciente para saber en este paciente con trauma abdominal líquido libre leve. Hicimos un vendaje compresivo, pero a los 20 minutos la presión arterial cayó, quitamos el vendaje, revisamos con la ecografía y ya no era solo un cuadrante, sino eran los 4 positivos y con harto líquido, entonces ya es un paciente que para el pabellón quirúrgico. Pero hacerlo rápido nos garantiza de que probablemente al otro día este paciente pueda estar mucho mejor. Darnos cuenta que hicimos algo pero que no estaba funcionando y cambiarlo. Hay líquidos libres en abdomen que generan hipotensión, que generan taquicardias compensatorias y pues, ya se toma la elección de, con estas alteraciones hemodinámicas alteradas, entrar al paciente a pabellón quirúrgico. Este es un caso del doctor Oscar Otárola de Barranquilla. Se puede hacer una exploración con la colectomía exploratoria, pero hay otros pacientes donde no. Y esos otros pacientes son los que ingresan por el trauma abdominal, pero ya en paro. Y nos toca hacer maniobras de control de daños, este es un packing abdominal, pero con el agravante de que el paciente ya está muerto. Sin embargo, si algo nosotros estamos convencidos y sabemos, es que hay que hacer todo lo posible, porque este paciente es este paciente post reanimación y packing. Es una gran danés de 60 kilos, traumatismo vehicular. Y también hemos aprendido que no importa la edad, no está lo suficientemente viejo para vivir un día más y lo suficientemente joven para no morir mañana. Y esta es una frescura de esos que viven 400 años y tiene 20, y llega con delirio, con dolor, comatosa. Y nosotros hacemos la exploración de abdomen y tiene una masa grandísima en todo el abdomen.
Nosotros empujando a la dueña hacia, no, está muy malita, mira que no, probablemente no vaya a salir. Y la dueña, haga todo lo que tenga que hacer. Bueno, entramos a cirugía, el tumor comprometía casi que el 75-80% del hígado. Subimos a la dueña y dijimos, no, mira, esto no tiene cero viabilidad, no importa. Igual yo le dije al cirujano, pero es que quitar el tumor es súper fácil, estaba a hacer un nudito y ya está. Le digo, bueno, quitémoslo acá. Lo quita. Y esta es Winnie a las 24 horas y este es Winnie a los 8 días. Lamentablemente, ayer, esto fue hace 2 meses, ayer ingresó a la clínica. Y nosotros dijimos, llegó el día que estábamos esperando. Media hora y falleció. Ricky también ingresa comatoso, es un dálmata de 15 años con un tumor en el vaso. Se hizo la cirugía, el paciente estuvo en un cuidado intensivo, sale el pabellón quirúrgico, nutrición parenteral, transfusiones, todo el manejo de soporte, es doble, por pocas horas un manejo de vasopresores, pero igual esto paga todo. Mentiras, que la doña pague también. Pero lamentablemente me llamó ayer la señora, está triste, decaída, y dije, bueno, llévalo porque no es que sea raro, pero pues. Bueno, sigamos. La hipovolemia también es detectada por otros mecanismos compensatorios del cuerpo, por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual produce y convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, y angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Para qué? Para mantener el fin último de la vida de un paciente, que es la presión arterial, por eso es tan indispensable la presión arterial, medirla. Y también el riñón libera eritropoyetina en esas fases cuando detecta que hay pérdida de glóbulos rojos. Entonces también se produce un fenómeno que hay que tener en cuenta, que es vasoconstricción, y muchos glóbulos rojos pueden llevar al paciente a presentar coágulos. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Es un repaso. Estoy seguro que todos saben. El dolor, ojo por las vías del dolor, porque es la primera causa de muerte en urgencias. Paciente que le duele, paciente que se muere. Entonces bloquear el dolor, porque si no este es un ciclo que va a seguir y que va a seguir y que va a seguir, sobre todo el dolor torácico. Es una pérdida por politrauma, ingresa así al servicio de urgencias. En su clasificación diagnóstica se encuentra un derrame pleural por sangre, entonces inmediatamente pasa la maniobra de control, que es la primera, la menos invasiva. Nos saltamos la torácica siempre, porque nos parece que no es tan efectiva y que produce mucho trauma en el paciente. Es mejor tener un acceso siempre permeable que va a garantizar que si no hay más, pues se retiró, que si hay, pues sigue el constante drenaje. Y siempre utilizamos así, ya les dije, que antes utilizamos un bloqueíto, medio guantes de exploración y lo hacíamos así. Pero no, ahora entramos al pabellón quirúrgico con todas las normas de asepsia que se puedan, porque no hay nada peor que tener un paciente en trauma y generarle un foco infeccioso. Sobre todo con este caracterismo que es la puerta de entrada, esta la aurícula a las válvulas, al endocardio, y este es un espacio que siempre está estéril, que es la cavidad pleural. Y bueno, eso garantiza que también 2 horas después de los procedimientos, Simona esté mucho mejor. Por aquí está Toño, es un paciente que también es una cosa que hay que decir, pero no lo digas, es un paciente que se nos quemó por una manta térmica. Las mantas térmicas son un peligro, por favor, no hay que dejar de usarlas. Y hay que tener en cuenta y saber que el paciente tiene ciertos sistemas donde tiene una flora bacteriana normal, ahí en simbiosis, y que con el trauma esta se injuria, y si se injuria empiezan a sobrepoblar. Esta era una perra por trauma que aparte sepsis. Y entonces, no sé si ustedes vieron esta imagen por internet, Andrés veterinariamente me hizo el favor de subirla, que fue muy criticada, porque me decía que como teníamos la perra con tantas cosas, que eso para qué. Y yo no hallaba como decir, también lo pensamos, pero es que si el paciente lo necesita, nosotros tenemos que ir con la dinámica del paciente en los requerimientos que él tenga. Si está hipotenso, refractario al líquido, pues nos toca la infusión con vasopresores. Si no está comiendo y necesita albúmina, necesitamos el suplemento de albúmina. Si está con el hematocrito bajo,
fuera de rangos compatibles con la vida, necesitamos una transfusión. Si necesita, y sí o sí necesita manejo del dolor, está con la infusión analgésica. Y un paciente séptico necesita sí o sí la infusión de antibióticos. Entonces no es que nosotros queramos poner tantas bombas de infusión. Y también otra cosa que me decían es, no, pero el paciente se mueve y tumba todas las bombas. Pues el paciente no se mueve, porque es un paciente que se va a morir. Pero bueno, hay que tener en cuenta el estatus respiratorio y cardiorrespiratorio del paciente. Yo creo que Mario ya les abrió en la curva del aporte de oxígeno. Nosotros siempre tenemos un consumo independiente y a medida que el consumo se nos va limitando, llegamos a la zona de dependencia, donde dependemos de lo que nos entreguen. Ojo que estas son combinaciones mortales. Un paciente en trauma no tiene por qué generar un CIRS, no tiene por qué generar un sepsis, si no se hace un buen manejo y un buen control al momento del trauma, se hace una buena limpieza, un buen manejo del dolor, una buena desinfección y una buena terapia de antibióticos profilácticas. Porque si se junta esto, pues ahí ya tenemos un paciente que disminuye las probabilidades de que salga adelante. ¿Para qué es bueno saber todo esto? Saber en qué momento se bloquea la cascada. Paciente con crisis respiratoria, historial de trauma hace 15 minutos, diagnóstico pneumotórax, parámetros de oxigenación perfusión alterados, taquicardia compensatoria, saturación baja, manejo de la maniobra, colocación de un tubo de tórax con técnica Sendingen, de Bed Supplies, que está aquí al frente en stand, siempre ustedes deben tener estos equipos en sus clínicas, que no saben cuándo lo van a necesitar. Corrección post-maniobra y parámetros de oxigenación perfusión post-maniobra. Y acabamos. Sacamos aire hasta que recuperemos la presión negativa del tórax. Post-maniobra, y esto es 24 horas. Corazón, el hígado casi encima, en el tercer espacio intercostal. Es un paciente muy lindo también, un paciente que nos remitieron desde Florencia, Caquetá, que llegó a Bogotá, no tiene patrón respiratorio, 5 meses. Paciente que entra a pabellón quirúrgico, pero antes, nosotros ahora tomamos presiones arteriales y hacemos soporte de oxígeno porque nos cuenta que lo necesitamos. Una hernia completa, el diafragma, podemos repararlo completo. Después, la colocación del tubo de drenaje torácico, catéter venoso central para garantizar la toma de muestras y la colocación de medicamentos. Corrección, radiografía de control, tenemos el central, el de tórax, los periféricos, cuidado y manejo de los cuidados postquirúrgicos, control de ese paciente en la unidad, más pacientes, no es el único, es una peritonitis por cuerpo extraño. Primera visita del papá, supremamente agradecido, porque después de haber ido 2 días con esa crisis respiratoria tan fuerte, verlo estable, durmiendo, el paciente postquirúrgico caía en unos sueños donde nosotros pensamos que se había ido. ¿Por qué? Porque el paciente llevaba 2 días así. Y cuando agachaba la cabeza, o se agachaba él, pues se ahogaba y otra vez. Y así 2 días. Y ya cuando se iba para Florencia. Tiene una fractura de cabeza femoral que llega a operarlo el 15 de diciembre. Otra vez ahogado. Bueno, trauma torácico, ya cuando tenemos que hacer toracotomías, pues ojo con los paros por abrir una cavidad sin entrar al paciente. La mayoría de las veces es difícil estabilizar, pero la ventaja, lo que les decía en la charla anterior, es que con el tórax abierto, pues un masaje a tórax abierto es más fácil. Y bueno, este es un leve video de emergencias. Un médico de emergencias que se enfrenta a problemas, que debe generar mecanismos de bloqueo para esos problemas. Pero ¿qué pasa? Este es el ejemplo más claro de que uno, por más de que haga las cosas bien, no puede solo.
y necesita un personal. Pero ojo, ese personal no sirve de nada si no es un personal entrenado y capacitado. Entonces tenemos que pedir ayuda al personal capacitado. Y con el personal capacitado, formar un equipo de trabajo. Trabajo en equipo ayuda a manejar los problemas. No sé si hayan preguntas. Hay más casos, no los puse todos.